Muy buenas tardes, estimados y apreciados estudiantes. Un gusto volver a compartir con ustedes. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de la clase correspondiente concerniente a la semana número 2. Como ustedes ya se percataron, en la clase anterior habíamos hablado sobre la historia del lenguaje, sobre los niveles del lenguaje y cuáles eran los elementos que los conformaban, ¿no? Entonces, ahora vamos a analizar un poco más este tema, desarrollándolo conjuntamente con ustedes también aquí dentro de la asignatura, ¿sí? Entonces vamos a revisar las artes del lenguaje. ¿Quién me ayuda leyendo? Yo, abogado. A ver, por favor. Las artes del lenguaje. El arte es uno de los medios de comunicación. Evidentemente realiza una conexión entre el emisor y el receptor. El hecho de que en determinados casos ambos puedan coincidir en una misma persona no cambia nada. Del mismo modo que un hombre que habla solo une en sí al locutor y al auditor. Nos autoriza esto a definir el arte como un lenguaje organizado de un modo particular. Los aspectos que integran el idioma toman el nombre de artes del lenguaje y son artes receptivas, escuchar, leer, artes expresivas, hablar, escribir. Ya, perfecto, ¿no? ¿Ustedes consideran que el arte forma parte del lenguaje o que el lenguaje es un arte en sí, de hecho? Sí, ¿Por qué? porque A ver, ¿alguien más? Es una manera de expresarse. Ya, gracias, Chris. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Lady. Mediante las imágenes podemos expresar nuestros sentimientos, lo podemos ver por ser un paisaje, algo que se pueda ver. Ya, pero bueno, verán, estamos hablando del lenguaje en este sentido en particular, ¿no? A ver, Mariela. Se podría decir, arte del lenguaje sería las formas en que nosotros nos interpretamos en el lugar que estemos. No te escuché bien. No sé Le digo que según yo entiendo, digamos que arte del lenguaje sería la forma en que nosotros hablamos en cualquier situación que estemos. Ya, gracias, Marielita. Palabras que Iván. usemos. Ya. Poema. ¿Mm? Sí, no. Claro. Expresarse. Ya vamos a seguir desarrollando esos temas, ¿no? Pero aquí más nos habla sobre la composición del lenguaje dentro de su desarrollo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros nos percatemos de cómo se desarrolla la comunicación en primer lugar. ¿Quién es el emisor? El que envía el mensaje, Y el receptor. el que recibe el que recibe el mensaje. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, miren, en primer lugar, nosotros debemos crear esta conexión tanto entre la persona que envía el mensaje como quien la va a recibir, ¿sí? Aquí nos manifiesta algo peculiar, ¿no? El hecho de que en determinados casos ambos puedan coincidir en una misma persona no cambia nada. Del mismo modo que un hombre que habla solo une en sí al locutor y al auditor. Una pregunta. ¿Ustedes alguna vez se han golpeado? varias. Sí. ¿Estando Sí. solos? Sí. Sí. Sí, ¿no es Sí. cierto? ¿Y qué suelen decir ustedes en ese momento? Ay, ay, ay. Ya, ¿no es cierto? Ustedes se quejan. Y ustedes para que necesariamente puedan quejarse, necesitan que esté otra persona presente.
No, no es cierto. No. Ya. Miren, entonces aquí también tenemos este tipo de factores que nos permiten a nosotros mismos ser los locutores y los auditores del mensaje que estamos enviando, ¿sí? Resulta bastante interesante, ¿no? Capaz que nunca se pusieran a pensarlo de esa manera. O muchas veces hay personas que hablan solas como para recordarse algunas cuestiones, ¿sí? Yo al menos en mi caso en particular les puedo decir que sí me pasa, ¿sí? Yo cuando estoy aquí, pónganse, necesito salir a algún lado, ya, yo mismo digo las llaves, ¿sí? La billetera, el celular, ¿sí? Y no necesariamente necesito estar acompañado para yo hablar. Entonces, pónganse, es un ejemplo que yo les doy porque sí es algo que yo hago, ¿no? Entonces, para que se percaten de ello. Dentro de lo que corresponde y compete a estas artes del lenguaje, nosotros tenemos unos elementos que forman parte de la misma, ¿sí? En las artes receptivas, nosotros tenemos el escuchar y el leer, ¿sí? Y en las artes expresivas tenemos el hablar y escribir. ¿Por qué serán receptivas de escuchar y leer? A ver, Mariela. Porque está, ay, se me fue la palabra. Es como receptivos, como que recibe, entiende o algo así. Ya, gracias, Marielita. A ver, Cris. Porque escuchamos lo que alguien más nos dice, nos quiere expresar, y también porque leemos algo que alguien escribió que está dirigido para nosotros o para un determinado público. Ya. Cris. Recibimos el mensaje, ya sea escuchando o leyendo algo que hayan escrito otra persona, leyendo lo que ha escrito otra persona. Corrección, creo que te escuché mal. Dijiste aiga, ¿no es cierto? El aiga no No, existe, tendrán en cuenta. no dije, sino que leemos algo que escribió otra persona o recibimos el mensaje de forma de escuchar. Ya, gracias, Cris. Iván. Me olvidé por lo que le estaba escuchando a la compañera y me olvidé la pregunta. Me olvidé mi respuesta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué las artes receptivas, por qué serán receptivas del escuchar y el leer? Bueno, escuchar es receptivo porque nosotros, alguien tiene que ser el emisor y llega por medio de un mensaje. Y leer, Ya. A ver, Luzmila. Profe, porque al momento de escuchar y leer, pues recibimos información. Perfecto. Ahí sí. Bueno, ustedes sí lo han mencionado ya por varias ocasiones dentro de sus intervenciones. Nosotros al escuchar y leer estamos recibiendo información, ¿no es cierto? Nos permite absorber estos conocimientos, esta información, este mensaje. Por ende, estamos recibiendo, estamos receptando, ¿sí? Por eso es un arte receptivo. Vamos con las artes expresivas. ¿Por qué serán expresivas del hablar y el escribir? A ver, Marielita. Los expresivos, que se hablar, escribir, se expresar, que son nuestros sentimientos al hablar con alguien. Y también podemos expresar nuestros sentimientos de lo que queramos al momento de escribir o enviar una carta a cierta persona. Ya, Luzmila. O al igual en las artes receptivas, cuando hablamos, escribimos, expresamos lo que sentimos, lo que pensamos. Y eso. Ya. Miren,
La palabra mismo lo dice, no, artes expresivas. ¿Qué estamos haciendo? Expresándonos, ¿sí? Estamos exteriorizando alguna idea, algún comentario, algún mensaje a los demás, ¿sí? Entonces estamos exteriorizando, estamos expresándonos, ¿sí? Receptivos recibimos, expresivos emitimos el mensaje, ¿sí? Entonces, ahí vamos desarrollándolo de esta manera. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Mónica. Está apagado el micrófono, Mónica. Sí, perdón. Lingüística y signo lingüístico. La lingüística es la ciencia que estudia los elementos constitutivos de la lengua. La lingüística tiene 3 partes. Estilística, que estudia al estilo de la expresión lingüística en general. Semántica, que estudia el significado de los signos lingüísticos. Gramática, es el arte y la ciencia que estudia las leyes y reglas que rigen el idioma. Ya. Miren, entonces ya sabemos lo que es la lingüística, ¿no? La lingüística es la ciencia que estudia los elementos constitutivos de la lengua, ¿sí? Es decir, que esta es la que nos permite a nosotros conocer de una forma más profunda a la lingüística en sí, ¿no? ¿Qué es lo que desarrolla la lingüística? Dentro de esto tenemos a la estilística, que estudia el estilo de la expresión lingüística en general. La forma, ¿sí? La forma en la que nosotros vamos a expresarnos. El estilo, ¿sí? Que viene a ser algo muchas veces particular, dependiendo de la intención comunicativa o del mensaje que querramos enviar. La semántica, que estudia el significado de los signos, ¿sí? Es decir, nos define a estos signos lingüísticos y nos permite a nosotros tener un conocimiento más apropiado de la lingüística. Y la gramática, que ustedes ya saben bien que es el arte y la ciencia que estudia las leyes y reglas que rigen el idioma, ¿sí? Que son las normas que nosotros debemos acatar al momento de expresarnos, de escribir, que nos permite a nosotros incluso hablar o como les manifestaba, escribir de una forma adecuada, ¿sí? Para no caer en un nivel de comunicación vulgar, como lo habíamos hablado en la clase anterior, ¿sí? Porque si nosotros no conocemos de gramática, aquí van a aparecer los errores que estábamos viendo en la clase anterior, ¿sí? Que digan la libro en vez de el libro, el computadora en vez de decir la computadora, o lo que les había mencionado que no me gusta para nada que empiecen con los hiciste, estuviste, ¿sí? Entonces es importante que nosotros conozcamos esta gramática para poder estructurar y formar bien las palabras, las oraciones, los párrafos, las páginas, los libros, ¿sí? La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, ¿sí? Facultad del ser humano para crear sistemas de símbolos complejos y sus fenómenos, que son las lenguas, desde su origen, evolución, escritura, ubicación geográfica, ¿sí? Entonces aquí tenemos, miren, la facultad del ser humano para crear sistemas de símbolos complejos. ¿Cuál será un sistema de símbolos? ¿Cuál será un sistema de símbolos que nosotros ocupamos, pero de manera cotidiana en nuestras vidas? Juliana. Podría ser las señales de tránsito. Ya. Bueno, vamos a tomarlo así, porque también sí tienen relación, pero hay algo mucho más elemental. Mirquita. Ayer nos explicaba qué eran las letras. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Qué son las letras? Son símbolos, ¿sí? Son símbolos
que nos permiten a nosotros desarrollar el lenguaje, ¿sí? Que nos permite comunicarnos tanto de manera oral como verbal. Y aquí también tenemos fenómenos que forman parte de esos, que son las lenguas, que ya lo vamos a ver de forma más profunda, para que ustedes puedan tener un conocimiento más profundo y más amplio acerca de este tema, ¿sí? Perfecto. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Marielita. Signo lingüístico. El concepto básico de signo lingüístico lo establece Ferdinand de Saussure cuando define al signo de acuerdo a su composición, es decir, que es la unión de dos aspectos que son significante y significado. El significante es la parte física del signo. Corresponde a la imagen acústica o a la secuencia de sonidos o grafía, mientras que el significado es la parte conceptual, la imagen mental que representa el signo. Significante. Los signos que componen una palabra. En árbol sería A más R más B más O más L. Significado, definición del diccionario. ¿Sigo? Hasta ahí nomás, hasta ahí vamos a avanzar, Marielita. Entonces, miren, ¿no? Ya tenemos este concepto más profundo de signo lingüístico, que tiene dos elementos fundamentales dentro de su estructura, que es el significante y el significado. Obviamente ustedes ya conocen que como símbolos nosotros contamos con las letras, ¿sí? Que son las que nos permiten a nosotros, cuando ordenamos estos símbolos de una manera adecuada, ordenada, va a poder crear una palabra, ¿sí? Va a crear una palabra debidamente estructurada de una forma adecuada, ¿sí? Y tenemos también la parte conceptual. Les pongo un ejemplo. Si yo les digo avión, ¿qué se les viene a la mente? Que vuela, un vehículo de... Un medio de transporte. Ya, ¿no es cierto? Entonces sí se van dando cuenta cómo de manera inmediata y de forma mental su cerebro ya desarrolló en su mente esta definición conceptual de avión. ¿Sí? ¿Qué puede ser avión? Yo qué sé, avión, artefacto mecánico usado para para volar como medio de transporte, perdón. Para volar como medio de transporte, ¿no? Entonces, en este sentido, ya nuestra mente de manera inmediata estructura y forma estas oraciones. Si yo les digo libro, ¿qué se les viene a la mente? Una historia. Letras. Ya. Cuentos. Ya. Mariela. Un instrumento para aprender. Ya. Bueno, ustedes ya me están dando una definición, en cambio, un poco más del contenido, ¿no? Imagínense, pero también si viene el libro a mi mente, viene una estructura de hojas, que tiene una pasta, ¿sí? Que está conformado por un texto. Entonces ya se van dando cuenta cómo va vinculando nuestro cerebro de lo que está determinado dentro del significante y lo desarrolla en el significado que viene a ser la definición conceptual de la palabra, ¿sí? Entonces ya tenemos una idea un poco más clara acerca de este tema. ¿Quién me ayuda leyendo el segundo párrafo? A ver, vamos, Cris. General, es algo que actúa como estímulo que nos hace pensar siempre en algo. Llamamos signo a todo gesto, señal o palabra que utilizamos para comunicar algo, una idea, un sentimiento, una orden, entre otros.
En todo signo podemos encontrar dos elementos o planos a saber. 1. El plano de la expresión o significante. Lo que decimos o escribimos valiéndonos de signos lingüísticos. Ejemplo, casa. ¿Sigo? Sí, por favor. Plano del contenido o significado. Está constituido por el significado de lo que decimos o escribimos valiéndonos de signos lingüísticos. Ya, muchas gracias, Cris. Entonces, miren, aquí nosotros ya tenemos incluso una definición más general de signo, ¿no? Que es algo que actúa como estímulo que nos hace pensar siempre en algo, ¿sí? Llamamos signo a todo gesto, señal, palabra que utilizamos para comunicar algo, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros ya podemos observar de igual manera los elementos como el plano de expresión o el significante, que ya lo acabamos de revisar, que es lo que nosotros escribimos desarrollando la estructura adecuada para conformar una palabra, ¿sí? Y tenemos el plano del contenido o significado, que prácticamente viene a ser la definición de dicha palabra. Si yo les menciono carro, ¿qué se les viene a la mente? Transporte. Medio de transporte. Ya, un vehículo, Que ¿no? tiene un vehículo. Algo lleno de tuercas y metal. Perfecto. Entonces ya con eso ustedes ya se van dando cuenta de la diferencia entre el significante y el significado que forman parte de estos signos. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Dani. Dice tipos de signos. Signos visuales. La luz roja del semáforo significa alto, el humo significa fuego, las señales de tránsito nos indican reglas para conducir. ¿Sigo? Sí, sí, Dani, por favor. Ah, ya. Signos auditivos. El ruido de un portazo significa puerta empujada por alguno o algo. El ruido del tambor significa mensaje entre ciertas tribus. El toque del silbato de un policía significa llamada de atención. Las palabras son signos lingüísticos auditivos, porque se oyen, y visuales si se escuchan. Ya, gracias, Dani. Miren, aquí ya tenemos nosotros también este tipo de signos de lo que ustedes justo me estaban manifestando, creo que era Juliana. Aquí ya tenemos como signos visuales las señales de tránsito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven una señal que dice alto, ¿qué van a hacer? Detenerse, ¿no es cierto? ¿Sí? O si ven en un hospital o una clínica, yo qué sé, una señal de silencio, ¿qué van a hacer? Silencio, ¿verdad? Y ya no van a necesitar, de hecho, que alguien les esté manifestando cómo proceder, cómo actuar en estos lugares en particular o en ciertas circunstancias, porque ustedes simplemente con los signos visuales ya van a saber qué es lo que significa, ¿no? Y cómo proceder según el caso. Entonces, esto es importante que ustedes también lo conozcan en este sentido. Si ustedes saben ahorita que estamos en el mundial, si el árbitro en la cancha pita, ¿qué quiere decir? Puede ser inicia el juego, termina el juego o falta. Ya, ¿no es cierto? Y si ustedes si ustedes me ven haciéndoles así. Silencio, ¿no es cierto? Mari Valles, no sé qué estés viendo, pero apaga la tele o el celular o cualquier cuestión por el estilo. Ya. Entonces, miren, en ese sentido, ya nos vamos dando cuenta, ¿no? Que nosotros tenemos estos tipos de signos visuales que nos permiten
por el simple hecho de observar algo, ya tener una conceptualización de lo que puede llegar a ser o cuál puede ser el motivo, circunstancia o lo que tenemos que hacer, ¿no? Signos auditivos, lo que les había manifestado con el ejemplo del árbitro de fútbol. Si llega a pitar un árbitro, ya, como lo dijo Mariela, puede ser que inicie el partido, finalice el partido o tal vez una falta en particular. Si a ustedes están caminando y les pita un vehículo, ¿qué entienden por ello? Peligro. Que tengan precaución, ¿no es cierto? Que tengan cuidado, que tal vez, yo qué sé, están caminando por la calle o que el vehículo está pasando muy cercano a ustedes, o alguna cuestión por el estilo, ¿no? Entonces, miren que también los signos auditivos a nosotros ya nos permiten conocer el significado o de alguna circunstancia. Cuando usted estaba en el colegio y tocaba el timbre, ¿qué significaba? La salida o La la... salida o el recreo. Entrar a clases. Ya, ¿no es cierto? Obviamente, dependiendo de la hora, ustedes ya sabían que si tocaba el timbre o ya era momento de ingresar al aula o el momento de salir al recreo o el momento de terminar las clases, ¿sí? Y ustedes simplemente con escuchar el timbre ya no necesitaban que su profesor o su profesora les diga lo que tenían que hacer o lo que significaba ese timbre, ¿no? Entonces tenemos este tipo de signos que también nos permiten a nosotros conocer estos temas de una forma más amplia. Vamos a ver la lengua, el habla, el dialecto y la jerga. Y ustedes ya se van a dar cuenta de lo importante y las diferencias que hay entre unas y otras. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Patricio, casi te digo. Lee, por favor. La comunicación se interrelaciona muy de cerca con la lengua o idioma y con el lenguaje, que es a su vez el uso de la misma, también por medio del conocimiento de las reglas gramaticales y en unión con nuestra cultura, ya que somos individuos sociales y tenemos acceso al idioma. Todas las vinculaciones que existen en el idioma corresponden al lenguaje y al emplearlo, accedemos a la comunicación. Ya, gracias. Hasta ahí nomás. Ya miren, entonces nosotros ya podemos observar que la comunicación se interrelaciona de manera directa con la lengua o idioma y con el lenguaje, que son dos cosas muy distintas y que ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros incluso necesitamos para desarrollar la comunicación, tener este conocimiento de lo que les había manifestado de las reglas gramaticales que nos va a permitir a nosotros expresarnos de una manera adecuada, ¿sí? Nos va a permitir a nosotros poder estructurar una comunicación adecuada con la finalidad de que el mensaje sea completo, comprensible y entendible para el receptor, ¿sí? Ya les había manifestado que el ser humano por naturaleza es un ser social, ¿sí? Es por ello que siempre tiene relación con su entorno. Entonces, nosotros al aplicar la lengua y el lenguaje, vamos a desarrollar la comunicación, ¿sí? Es decir, cuando nosotros empleamos tanto la lengua como el lenguaje, vamos a desarrollar la comunicación. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver en primer lugar lo que es la lengua y de manera posterior vamos a revisar lo que es el lenguaje, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo lo que es la lengua? Cristina Quesada. Lengua. La lengua es el conjunto de elementos escritos como orales que intervienen en la comunicación. Este conjunto de signos
Es propio de un conglomerado, puesto que se rige a cierto grupo de individuos pertenecientes a una región o comunidad lingüística. Entre los ejemplos de lengua podemos citar español, francés, inglés, italiano, entre otros. Son diversos los idiomas que se hablan en distintos lugares del mundo por determinadas comunidades, de acuerdo a sus influencias previas a causa de desplazamientos durante las diferentes ramas de influencia y colonización. La lengua es un código social y una facultad universal, compartida por todas las personas y no se le puede cambiar. Perfecto. Entonces, miren lo que es la lengua, ¿sí? Esto sí para que ustedes sepan diferenciar de manera clara y precisa la lengua del lenguaje. La lengua es este conjunto de elementos, tanto escritos como orales, que intervienen en la comunicación. ¿Por qué creen ustedes que pertenece a un conglomerado, a un grupo en particular de personas? A ver. Mariela. Por los idiomas. Bueno, Ya. ¿Cuál será un motivo para el cual pueblos distantes hayan adoptado tal vez el idioma, un idioma en particular? Mirka. La colonización. Exactamente. Podría ser la invasión de un pueblo a otro pueblo, cosas así. Ya, exactamente, ¿no es cierto, Mirquita? ¿Por qué? Porque si ustedes se percatan en este sentido, nosotros, ¿por qué hablamos español? Por la colonización. Porque nos conquistaron los españoles, ¿no es cierto? Si nos hubiesen conquistado a nosotros los portugueses, habláramos portugués. O si nos hubiesen conquistado los alemanes, habláramos alemán, ¿sí? Y esto se ha desarrollado a nivel mundial por estas conquistas, como lo dijo Mirquita, ¿sí? Por estas conquistas y esta colonización. Por lo que los pueblos nativos adoptaron estas lenguas como suyas. Entonces, en este sentido, ese ha sido un medio por el cual ciertas lenguas también se trasladaron, incluso de un lugar a otro, y que como nosotros tenemos este ejemplo de nuestro español, siguen permaneciendo hasta la actualidad. En Sudamérica queda también un país que se llama Guyana Francesa, ¿sí? Entonces, imagínense, ellos hablan francés. Nosotros tenemos a Brasil, que a ellos los conquistaron los portugueses y hablan portugués, ¿sí? Y en Estados Unidos, como es de su conocimiento, a ellos los conquistaron, invadieron los ingleses y por ende permanece esta lengua como propia. Obviamente ya vamos a ver más adelante ciertas características que las diferencian, ¿no? Pero en sí estas son las lenguas, esa es la lengua que a nosotros nos permite comunicarnos dependiendo de la circunscripción geográfica en la cual nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? Por ello es que en Italia hablan italiano, en Alemania hablan alemán, en Inglaterra hablan inglés, en España hablan español, y así tenemos varios ejemplos a nivel mundial, por simplemente la ubicación geográfica, ¿sí? Si una persona nace en España, no creo que vaya a terminar hablando en chino, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, para que se vayan dando cuenta cómo se van adoptando estas lenguas a nivel global, ¿sí? Y qué son las que nos permiten a nosotros comunicarnos de una manera mucho más adecuada. ¿Quién me ayuda leyendo el lenguaje? A ver, Mari.
Lenguaje. El lenguaje se subdivide en diferentes niveles que lo abordemos desde su expresión máxima, que es el habla, hasta su mínima escala, que es el idiolecto. Perfecto, gracias. Miren, aquí en cambio nosotros vamos a percatarnos de algo importante. El lenguaje en sí viene a ser el desarrollo de la lengua, ¿sí? Cuando nosotros ponemos en práctica la lengua, aparece el lenguaje. Y ahora nos vamos a percatar del por qué. ¿Quién me ayuda leyendo el habla? A ver, Juliana, creo que querías leer, por favor. Habla. El habla es el uso de la lengua dentro de las características propias de cada comunidad lingüística. Se puede ver sus divisiones dependiendo de dónde. Por ejemplo, el hablar del español de España es diferente al del Ecuador. Se puede distinguir varias formas en las experiencias a usarse y en la carga semántica de las palabras. Gracias. Miren, aquí tenemos algo ya importante, que el habla, como ustedes pueden ver, forma parte del lenguaje, es uno de estos niveles, de estas características del lenguaje. El habla en sí es el desarrollo y la aplicación de la lengua, ¿sí? Pero dentro del habla ya se establecen ciertas particularidades que la distinguen, las pueden distinguir ustedes a nivel global por el simple hecho de que tienen unas peculiaridades que las diferencian, ¿sí? Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? El español de España no es igual al español que nosotros hablamos aquí en Ecuador. E incluso dentro de una misma circunscripción territorial, como el Ecuador, nosotros tenemos variedad de hablas, ¿sí? El habla de la costa es igual al habla de la sierra. No. No. Para nada, ¿no es cierto? Entonces, miren, ya tenemos aquí otro ejemplo. Y les voy a dar otro ejemplo más. Porque a pesar de pertenecer tal vez a la sierra, a la zona austral, los cuencanos hablan igual que los guarandeños. No. Tampoco, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, incluso al pertenecer a un mismo país, tenemos esta diversidad de hablas, ¿sí? Entonces, estos son los formatos, las variedades que surgen dentro de una lengua al desarrollarlo como lenguaje, ¿sí? Entonces, aquí van a tener estas distinciones de unas con otras. Perfecto. ¿Quién me ayuda leyendo la norma? A ver, Dani, por favor. Dice, la norma es el reglamento o la convención social que se establece dentro de cada religión lingüística sobre el uso de la lengua. Hace referencia a la elección de un determinado código por parte del conglomerado, ya sea por tradición o porque es lo socialmente aceptado y practicado. Ya. Es aquí la cuestión también, ¿no es cierto? Si nosotros naciéramos en Cuenca, ¿cómo vamos a hablar? Cantadito, ¿no es cierto? Cantadito, cantadito. Ya. Entonces, miren, esa es la norma social aceptable dentro de Cuenca. Si viviéramos en la costa, de igual manera, nosotros vamos a adoptar esta norma general de comunicación de cómo se comunican o se expresan en la costa. De igual manera en la sierra, ¿sí? Entonces, esta es la norma, es adoptar estas reglas tal vez de comunicación que son cotidianas en el vivir de las personas, dependiendo muchas veces del lugar en el cual ellos se expresen, ¿no? Y donde habiten, ¿sí? Entonces, esto es lo que viene a ser la norma.
Vamos a continuar. ¿Quién me ayuda leyendo el uso? Bien, yo A ver, Carlos, por favor. El uso es la práctica del lenguaje. Dentro de la comunicación, cada individuo tiene diferentes maneras de emplear el código, lengua, para expresar un mensaje por medio del habla y del acuerdo de las normas establecidas. Por la vinculación de los fragmentos utilizados es de libre elección por cada persona. El uso de la lengua dependerá de la intención comunicativa que tengamos. De acuerdo al nivel de lenguaje que necesitemos, el contexto en donde lo vayamos a emplear responderá a una función del lenguaje. Gracias, Carlos. Ya habíamos hablado algo, ¿no es cierto?, en la clase anterior, que nosotros, en lo que concierne a los niveles del lenguaje, nosotros teníamos y podíamos, de hecho, adoptar, dependiendo de la intención comunicativa, uno de estos lenguajes, ¿sí? Es como ustedes también me han manifestado, no van a hablar de la misma manera como hablan con sus profesores, como con sus amigos, ¿sí? O no van a hablar de la misma manera como hablan con sus familiares, como yo qué sé, como con el rector de la Universidad Estatal de Bolívar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos la opción que en el momento de usar la lengua y en poner en práctica el lenguaje, nosotros vamos a tener esta posibilidad de escoger y elegir el nivel de lenguaje a emplear, dependiendo de la circunstancia, de la situación, del público al que va dirigido el mensaje e incluso hasta del lugar en el cual lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces aquí viene el tema puntual del uso. Es lo que nosotros vamos a determinar necesario para poder transmitir un mensaje, dependiendo de los niveles que ustedes ya conocieron, ¿sí? Entonces, dependiendo de ello, nosotros vamos a escoger cuál va a ser el nivel de lenguaje a usar para poder comunicarnos de una manera correcta y adecuada, dependiendo de la ocasión o de la circunstancia, ¿sí? Sí está entendido esto, ¿no es cierto? Sí está claro. Perfecto. ¿Quién me ayuda leyendo el idiolecto? A ver, Luzmila, por favor. Idiolecto. Esto es algo un poco más íntimo. Se reduce a pequeñas zonas o regiones. Proviene de las voces griegas, idios, que significa propio, y lexis, que es lenguaje. Es un lenguaje propio que se emplea en determinados grupos sociales o culturales, las llamadas tribus urbanas. Son un claro ejemplo, comunicándose de una manera que solo quienes pertenecen a ellas pueden comprender, por medio de la jerga, las expresiones y gestos especiales e inherentes a cada agrupación. También es la manera en la que miembros de las comunidades pequeñas o apartadas se comunican. Gracias. Gracias, Luzmila. Un ejemplo de idiolecto con el concepto que acaba de leer Luzmila. A ver, ¿quién me da un ejemplo? Ahorita les voy a poner a pensar. ¿Cuál será un ejemplo de idiolecto? Es súper sencillito, la verdad. A ver, Marielita. Según yo, creo que son como cuando hablamos con nuestros amigos, y no usamos unas palabras tan, ¿cómo se puede decir? Tan... ¿cómo se puede decir? Usamos unas palabras... Ah, se me fueron ya. A ver, Mirkit. Ay, abogada, a ver, no sé si recuerdo, pero era como los códigos que utilizaban los taxistas o
lo que igual nos decía usted mismo que los códigos que utilizaban los policías, porque, o sea, Ya. ellos saben qué significa cada código, cosa que nosotros no vamos a entender, en mi caso. Exactamente. Exactamente, Mirquita. A eso se refiere el idiolecto, ¿sí? A ver, otro ejemplo, Mari. O sea, no sé si esté bien, pero más o menos, por ejemplo, como dice ahí, el propio, por ejemplo, sería de los que hablamos o hablan también el quichua, por ejemplo, uno que entiende, o sea, nosotros que entendemos podemos saber qué dice, pero en cambio otros no, porque no se dan a ese Ya, lenguaje. ya. Gracias, Mari. Aunque verás que el quichua, el quichua es una lengua, la verdad. ¿Por qué? Porque es una lengua que es usada por la población indígena, incluso de Sudamérica en general. ¿No es cierto? No estoy equivocado. Sí, pero casi no optan mucho por ese idioma, o sea, sí, no entienden prácticamente, ya eso es Pero algo bien depende. propio. Porque verás, la población y la cantidad de personas que hablan quichua hacen que se determine como una lengua. Y yo les pongo un ejemplo. ¿Saben cuál sí podría considerarse como un idiolecto? El guaraní. El inglés. No, pues el inglés es una lengua, de hecho es la lengua más hablada a nivel mundial. Ustedes se han escuchado de los guaraní, ¿no? Sí, ellos tienen una lengua propia que simplemente quienes pertenecen a la tribu pueden comprender. Ellos sí tienen una lengua propia y es un grupo pequeño. El quichua, en cambio, es una lengua. Para mí es una lengua, ¿por qué? Porque es hablado incluso a nivel de Sudamérica por varias nacionalidades indígenas. Entonces, eso más es considerado como una lengua. El idiolecto, en cambio, más se refiere a pequeñas comunidades, como les digo, los guaraní, o muchas tribus que viven o habitan en la Amazonía, pero ya dentro de la Amazonía inhóspita, y que no ha sido investigada o no es tan conocida. Dime, Carlos. En este punto no sé si usted escuchó en algún momento entre un grupo o entre dos personas hablar con la P. También, perfecto. Exactamente, Carlos. Y eso también puede considerarse un idiolecto, porque una persona que no conozca eso, y justo me traes a la memoria eso, porque sí tenía la idea de eso. Es verdad, muchas veces creaban este tipo de comunicación entre amigos o grupos de personas, pero ellos se entendían entre ellos, ¿no? Imagínense, yo sí, sinceramente no comprendía, porque sí he llegado a escuchar eso. Entonces ahí tienes toda la razón, es un excelente ejemplo, Carlos. Entonces Yo sí, tampoco eso llegué a viene a ser. entenderles nunca, intenté, nunca, me explicaban, pero nunca lo intenté Exactamente. entender. Y eso lo entendían solo las personas que lo usaban, ¿no? Entonces, ese es un perfecto ejemplo de idiolecto, ¿sí? Incluso yo les ponía aquí como ejemplo cómo se comunican ciertas pandillas, ¿no? ¿Sí? Que usan términos o códigos o imágenes incluso para darse a entender, de lo cual no es de comprensibilidad general. Entonces eso es lo que viene a ser un idiolecto. Muy bien. Vamos con la jerga. ¿Quién me ayuda leyendo la jerga? A ver, Iván. Jerga. Las jergas definidas como particularidades del lenguaje son una cuestión de creatividad en la lengua de una comunidad determinada que las emplea en situaciones precisas, bien sirva para proteger o excluir ciertos elementos lingüísticos. Las jergas como lengua de ocultación son además códigos específicos, subestándares
de Ya. lenguaje que son llamadas habladas, jergales, perigonza, hablas de grupo, hablas de Germania, argot o jergón y coba. Ya. Más o menos esto viene a ser también, bueno, no tanto como dialecto, pero sí tiene relación. ¿Por qué? Porque eso también es usado por pequeños grupos que conocen acerca de un tema en particular o que es usado de manera muy específica dentro de un grupo de personas. Entonces sí tiene cierta relación también con el idiolecto en esta cuestión de las jergas. Incluso aquí vendría a formar parte hasta el ejemplo que nos daba Carlos en ese sentido, ¿sí? Perfecto. Conclusiones. Entonces, como pueden observar de toda la información, el material que hemos nosotros desarrollado dentro de la semana número 2, tenemos que resulta indispensable conocer la historia del lenguaje, pero aún más los niveles que forman parte del mismo, ya que con ello podremos alcanzar un conocimiento más profundo que permitirá que logremos mejorar algún tipo de falencia o vacío constante en nuestro desenvolvimiento comunicacional. ¿Sí? Nosotros creo que ahora hemos profundizado y ahondado mucho más en este tema de los niveles y de igual forma en lo que tiene que ver con la lengua, el lenguaje, ¿sí? Porque ustedes ahora ya conocen que dentro del contenido del lenguaje, al poner en práctica la lengua, nosotros vamos a desarrollar ciertas características que son inherentes al lenguaje, que forman parte del mismo. Es decir, que complementando estas, nosotros vamos a realizar una comunicación efectiva, ¿sí? Vamos a realizar una comunicación efectiva que nos va a permitir a nosotros socializar con el ambiente, con el entorno, con nuestro medio social, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que quieran manifestar, algo que quieran decir? ¿Todo está entendido? ¿Todo está claro? Correcto. Entonces, sin más, al haber aclarado y tocado estos temas de manera más profunda y más amplia, creo que hemos visto el material correspondiente a esta semana. Gracias.